Y esta noche vamos a estudiar la cuarta iglesia, el mensaje a la iglesia de Tiatira. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a ir a la palabra del Señor a buscar Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 al 28. Esta es nuestra lectura bíblica. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 26 al 28. Mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice, Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 al 28, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es bien interesante este pasaje porque es una secuencia. Recuerden que el plan de Dios se da a través de su iglesia en la tierra, pero tiene que ser una iglesia que está obedeciendo la palabra de Dios y los mandamientos del Señor. Una iglesia que está envuelta en las costumbres del mundo y en las actividades del mundo. El conflicto de los siglos dice: Dios no la reconoce como su iglesia. Así tenga título Iglesia Adventista del Séptimo Día, una iglesia que haga esas prácticas, entonces Dios no la reconoce como suya. Y esta es la cuarta iglesia del Apocalipsis, es la iglesia de Tiatira. ¿Qué significa la palabra Tiatira? Significa sacrificio. Significa sacrificio. Durante este periodo, hermanos, la iglesia sufrió mucho, porque fue el tiempo en el que Roma levantó la Inquisición. Es el periodo de los 1260 años de persecución papal. Es el mediodía del papado, pero es la noche oscura de la humanidad, porque en ese tiempo el papado y los sacerdotes ocultaron la palabra de Dios del pueblo, y ellos no querían que nadie tuviera una Biblia, ni que la estudiaran, ni que la aprendieran. Ellos ocultaron la palabra de Dios de las personas. Y no hace muchos años atrás nuestros abuelos decían que la Biblia no se podía leer, que el único que podía leer la Biblia era el sacerdote de la iglesia, y es porque nuestras familias eran católicas, y esas familias que vienen de generación en generación en esas costumbres, entonces obedecían lo que la iglesia les enseñaba. Era prohibido leer la Biblia. Leer la Biblia, referirse a ella o mencionarla en una conversación era incurrir en pena de muerte. O sea, podían quitarle la vida a una persona, lo arrastraban a los tribunales de la Inquisición. Entonces vamos a leer el mensaje a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, del 18 al 29. Apocalipsis 2, 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Miren la ilustración de cómo se presenta a Cristo. Ojos de fuego. Eso, como ojos de fuego. Fíjense lo que hace el fuego. ¿Qué hace el fuego? Purifica y también destruye. Eso hace el fuego. El fuego va a quemar toda la escoria. Cuando Cristo se presenta como con ojos de llama de fuego, es porque en ese periodo de la historia Cristo veía cómo su iglesia estaba sufriendo y cómo era perseguida. Miren el versículo 19, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esa es la iglesia de Tiatira. Este periodo de la iglesia es del año 538 a 1798 y abarca los 1260 años de supremacía papal. En este versículo 19 el Señor le dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras son más que las primeras. Miren lo que tenía la iglesia de Tiatira. A ver, ¿qué era lo que tenía la iglesia de Tiatira? Lo primero que tenía: amor, fe, servicio, paciencia, y sus obras postreras eran mejores que las primeras. Esa es la iglesia de Tiatira, una iglesia de sacrificio.
qué contraste con las iglesias de hoy en día. Miren qué diferencia. Cuando llega el día del culto, que es a la mitad de la semana, el miércoles, pues ahí se ve que no hay ni fe, ni servicio, ni amor, ni paciencia. Eso es lo que estamos viendo, que eso es lo que no hay en la mayoría de los miembros de la iglesia. Hermanos, la gente no está buscando al Señor, no está buscando al Señor. Hemos publicado en el internet un video que dice que el fútbol tiene relación con el satanismo, pero ustedes no saben cuántos adventistas están ahí. Uno dijo puras bobadas. Yo le dije, bueno, si la adoración a Satanás usted lo considera como una bobada, entonces usted no tiene ningún conocimiento de la palabra de Dios. Ahora mire, ¿cómo está su perfil? Él tiene la camiseta de la Selección Colombia, él y todos sus niñitos alrededor de él. Hermanos, miren qué interesante. El asunto es que estos deportes y diversiones del mundo, que son del mundo y no son de Dios, tienen su origen en Satanás, porque Satanás quiere distraer la atención de la gente para que la gente no busque las cosas de Dios. Hermanos, ¿cómo va a ser estos juegos de Dios cuando en Colombia, en el Mundial de Fútbol, cuando hubo el Mundial de Fútbol, fíjense ustedes que cerraron una iglesia adventista el sábado al mediodía? El mensaje lo mandaron en Facebook, decía ahí, hermanos, miren este mensaje: la iglesia se cierra hoy al mediodía, se abrirá a las 3 de la tarde, porque a la 1 de la tarde es el partido entre Colombia y Brasil. Era sábado al mediodía y la iglesia fue cerrada. Entonces eso es lo que yo les pregunto. Ellos no me dan respuesta. Yo les digo, hermanos, ¿el fútbol en qué manera lo acerca usted a Cristo? No hay una respuesta. Hermanos, ¿el fútbol en qué manera la palabra de Dios dice que en el cielo vamos a jugar fútbol en la nueva tierra? ¿Dónde dice eso? ¿Por qué la gente no investiga y van a averiguar qué origen tiene el fútbol, pero no lo hace? Entonces miren qué contraste. La iglesia de Tiatira, dice Apocalipsis 2:19, la iglesia de Tiatira, dice el Señor, dice: yo conozco tus obras, tu amor, fe, servicio, paciencia, que tus obras son más que las primeras. Así se debe de caracterizar la iglesia ¿de quién? De Cristo. Una iglesia verdadera es una iglesia donde tiene fe, amor, paciencia, y donde sus obras glorifican al Señor. No una iglesia que está envuelta en todas las cosas del mundo, porque dice Santiago 4:4 que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Miren el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir de la fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí mencionó la palabra Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab en los tiempos del profeta Elías. Esa mujer era una mujer pagana, una filistea, que adoraban a Baal. La adoración de Baal, que es la adoración a Satanás, se introdujo en el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se apartó tanto de Dios que Dios les mandó a Elías, y Elías les pregunta: si Baal es Dios, síganlo, pero si Jehová es Dios, ¿por qué ustedes no lo siguen? ¿Por qué ustedes no siguen al Dios verdadero? Y en el monte Carmelo él los desafió a mirar que el Dios verdadero es Jehová. Esa mujer fue la que llevó al rey y a una nación entera a la apostasía. En la Biblia, la mujer representa a la iglesia, es un símbolo de la iglesia. Jezabel representa a una mujer mala,
a una mujer impía. Y esto se refiere a la Iglesia Católica Romana, que quitó la verdad, la palabra de Dios, y comenzó a perseguir a los cristianos, a los creyentes que eran fieles a la palabra de Dios y a los mandamientos del Señor. Entonces dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Versículo 20, Apocalipsis 2:20, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, a que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, miren, ¿qué les parece a ustedes si invitáramos a un sacerdote de la Iglesia Católica que venga el sábado y predique el culto aquí? ¿Cómo les parece a ustedes? Bueno, sí, yo creo que él apenas vea que es la verdad, yo creo que él se va a sentir mal y no viene, porque él está consciente de lo que está haciendo. Porque miren, hermanos, esos son instrumentos de Satanás. Esos son instrumentos de Satanás. Son sacerdotes del diablo por todo lo que practican. Esa gente practica la brujería, el espiritismo, todas las ceremonias de la Iglesia Católica, todas apuntan al paganismo. Cuando ustedes ven que en la misa levantan la custodia, eso tiene la forma del sol. La gente se está postrando ahí frente a una imagen que es directamente la adoración del sol. La adoración de las imágenes es idolatría. Mi pregunta es, ¿qué nos puede venir a enseñar un sacerdote de la Iglesia Católica aquí a la iglesia? Bueno, pues eso está sucediendo en iglesias adventistas. Hay un padre, un sacerdote coreano o filipino en California predicando en la iglesia adventista. Y él dice, yo fui invitado aquí a la iglesia adventista a predicar y estoy feliz. Pero mi pregunta es, ¿de qué va a enseñar él ahí? Porque ellos adoran a la Virgen. Ellos adoran todas esas imágenes. Ellos hacen oraciones a los muertos. Ellos creen en la inmortalidad del alma. Ellos creen en toda esa basura que no tiene fundamento en la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿qué mensaje puede traer una persona de esas a enseñarnos a nosotros? Por eso dice aquí, miren, versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, a que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, Satanás se presenta como un ángel de luz y él va a traer el engaño de cualquier manera para poder arrastrar a los incautos, a los que no estudian la palabra del Señor. Miren qué tan interesante es. El plan de Satanás era erradicar la palabra de Dios, que no hubiera de ninguna manera, vamos a decir, conocimiento de la palabra de Dios. Y él comenzó en Italia, en Italia y en las montañas de Francia había un pueblo que se llamaban los valdenses. Esta gente preservó la palabra de Dios y ellos la escribían, porque en ese tiempo no habían imprentas y era un riesgo, un peligro imprimir la Biblia, porque al que le encontraran una Biblia lo perseguían y lo mataban. Sin embargo, estas personas vivían en el Piamonte, que eran las montañas llenas de piedra. Lo que hacían los valdenses era limpiar pedazos de terreno y vivir con sus familias, y desde esas montañas salían ellos como comerciantes, como vendedores de telas, y esa era la oportunidad de ellos, compartir la palabra de Dios con las personas que no las conocían, pero al riesgo de sus propias vidas, porque podían perecer en una de esas que estuvieran allí llevando. Las horribles torturas de la Inquisición son demasiado crueles para ser relatadas o ser leídas. Cuando ustedes ven en la historia todo lo que la iglesia levantó, la Inquisición, el tiempo de la Inquisición, y no se sabe el número de víctimas, cuántos millones y millones de personas se murieron en manos de la Inquisición. Fíjense ustedes qué horrible ese periodo tan grande de la historia. Miren en el siguiente versículo. Vamos a leer en el versículo 24, Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina
y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esa es la orden del Señor. Toda doctrina que no tenga base en la palabra de Dios es una doctrina falsa. Y nosotros tenemos que vivir a la ley del testimonio, lo que decíamos el sábado en la tarde. Si la palabra de Dios no la aprendemos a conocer, Satanás rápido nos va a envolver, porque Satanás tiene mucha astucia y es muy listo. Y la sabiduría de 6.000 años de estar engañando y engañando, pues díganme ustedes, es un ser que ha vivido engañando por más de 6.000 años a la raza humana. ¿Cómo entonces está ese ser? Más sabiduría debe de tener, más listo para poder engañar. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso dice Apocalipsis 2:24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Miren qué tan interesante. Jesús dice a la iglesia, los demás que están en Tiatira, mientras Dios viva y reine, Satanás no va a poder destruir ni a su pueblo ni a la palabra de Dios. Por eso dice Isaías 48, dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso dice la palabra del Señor. Hermanos, entonces, ¿qué sucedió? Entonces dice aquí, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Miren qué interesante, como la iglesia estaba sufriendo tanto y había tanta persecución, entonces el Señor no los dejó así. ¿Por qué razón? Porque era el pueblo de Dios. Entonces el Señor levantó un hombre. Vivía en Inglaterra un hombre llamado Juan Wycliffe o John Wycliffe. Y 100 años antes de la Reforma, este hombre pudo traducir la Biblia al idioma inglés. Pero esa era una empresa peligrosa. ¿Por qué razón? Porque había una amenaza de que el que tuviera una Biblia o lo estuviera imprimiendo, escribiendo, pues lo iban a matar, lo iban a destruir. 100 años después, a este Juan Wycliffe se le conoce como la estrella matutina de la Reforma, por la gran obra que hizo. Pero debemos recordar que no se conocía entonces la imprenta, y los ejemplares de la Biblia eran manuscritos. La obra era lenta, laboriosa y costosa, pero fue una gran ayuda y empezó a brillar la luz de nuevo en un día glorioso. Miren qué interesante. Después el Señor, después de Juan Wycliffe, 100 años después, el Señor levanta a otro hombre. Este hombre se llama Martín Lutero. Martín Lutero tenía 20 años. Él creía que la salvación la iba a conseguir encerrándose en un monasterio. Y entonces él entró a esa orden para hacerse sacerdote. Cuando él, en la biblioteca donde estaba estudiando en la universidad, encontró una Biblia encadenada. Martín Lutero, cuando tenía la Biblia en la mano, dijo: oh Dios, si yo pudiera tener uno de estos libros, no pediría otro tesoro. Miren qué interesante. ¿Cómo llamaba él a la palabra de Dios? Tesoro. Un tesoro, un tesoro. Hermano, qué bonito es darle ese valor a la palabra del Señor. Por eso el sábado en la tarde estábamos estudiando el valor que hay que darle a la Biblia, por el costo que tiene: vidas, sangre, torturas, sufrimiento y lágrimas. Ha costado tener hoy un ejemplar de la palabra del Señor y la gente no lo valora. La gente no va a las iglesias a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, cada vez estoy más convencido que lo que dice el Señor en su palabra se va a cumplir al pie de la letra. Mateo 24, 36, el Señor dice: pero la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿A cuántos? A todos. Dice, no entendieron. La gente no entiende.
Estamos en el último tiempo, la gente no entiende. La gente sigue tras las costumbres del mundo, tras las modas del mundo y todo esto. Este hombre que Dios levantó, Martín Lutero, era un hombre de mucha firmeza y era un hombre que tenía mucha valentía, porque fue la única persona que se atrevió a desafiar al papado, al papa y a sus secuaces. Porque, hermano, dígame, en un solo hombre desafiar al papa, que ese era el poder que había en ese tiempo, y la persecución y la amenaza de muerte y la excomulgación llegaron inmediatamente así. La cabeza de Martín Lutero se pagaba al precio del oro, porque lo estaban buscando para matarlo, pero era imposible. Martín Lutero, cuando fue a Roma, dice que allí encontró la escalera de Pilato. El Papa decía que Jesús había descendido por esa escalera cuando salió de la sala del tribunal al ser juzgado, y que dicha escalera había sido después llevada milagrosamente a Roma. Fíjense todas las mentiras que enseña la Iglesia Católica. Entonces, que esa escalera está en Roma. Y entonces ellos dicen que cuando alguien sube esas escaleras de rodillas, obtiene los favores del Papa, que el Papa le va a dar favores si la gente hace eso. Entonces Martín Lutero, cuando llegó a Roma, comenzó a ver que los prelados, los líderes de la Iglesia Católica estaban en la disipación, tomaban licor, era gente impía, gente mundana. Él decía, pero ¿cómo es esto? Que los representantes de Cristo estén en esto. Y él los encontró en todo eso, en toda la disipación. Entonces después Martín Lutero empezó a subir esa escalera de rodillas, pero cuando iba subiendo, de repente le pareció oír una voz que le decía: el justo por la fe vivirá. Se puso de pie avergonzado, y desde ese momento vio una nueva luz en la Biblia. Comprendió que el hombre no puede obtener la salvación mediante las obras, y que las enseñanzas de Roma eran contrarias a la palabra de Dios. Hermanos, todas estas cosas las vamos a ver ahí. Por eso se llama cueva y guarida de ladrones. Espíritus de toda ave inmunda y aborrecible es ese lugar, porque allí es donde se adora a Satanás abiertamente. Y todas esas doctrinas que nada más son doctrinas falsas para apartar al ser humano de Dios y de Cristo y de la salvación, pues eso es todo lo que se practica allá. Por eso se le llama la ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Así se le llama. Lutero ayudó a la iglesia, y cuando regresó a su casa después de estudiar y enseñar la verdad, entonces él dijo: la Biblia y solo la Biblia es mi credo, es mi credo. Y así él entonces comenzó a ayudar para que la palabra de Dios también fuera traducida al alemán, al idioma alemán. Qué interesante. También otra de las personas mencionadas en ese tiempo es Juan Bunyan. Fue uno de los reformadores ingleses ulteriores. Se lo puso en un asqueroso calabozo por causa de su fe, pero allí escribió el maravilloso libro que ha ayudado a muchos a seguir la vida cristiana. El libro que él escribió se llama El Peregrino. El peregrino es la historia de una persona que anda en este mundo hasta llegar al cielo. Y después de estos hombres levantó Dios a los padres peregrinos. ¿Quiénes eran los padres peregrinos? Eran personas que llegaron a las costas de la libre América para levantar un pueblo sin rey y un estado sin papa. Eso era lo que hicieron ellos. Ellos llegaron en el Mayflower, vinieron huyendo de Europa de la persecución del papa y de todo lo que estaban haciendo, y llegaron a las costas aquí de América. Por eso allí brotó nuevamente un cántico de gozo por la libertad obtenido. El poder del Papa sobre los miembros de la Iglesia Católica aún es grande, pero no se le permite perseguir a la humanidad. En 1798, cuando finalizaron los 1260 años de persecución papal, fue tomado prisionero el Papa y fue llevado por los franceses. Le fue quitado el poder
sobre los gobiernos del mundo. El plan de Satanás fue frustrado, pero él no renunció. Y vamos a ver más adelante en las otras iglesias que vamos a estudiar en la quinta, sexta y séptima, lo que el plan de Satanás para tratar de destruir su iglesia. Dios cuida de su rebaño y ahí está la recompensa. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, versículo 26, Apocalipsis 2:26: y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vasos de alfarero, como también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Hermanos, miren qué promesa tan linda. ¿Saben por qué Dios, Cristo, le da esta promesa a la iglesia de Tiatira? Por todo lo que sufrieron. Por eso le dice, ustedes van a regir con vara de hierro a las naciones y las van a quebrar, porque fue el poder de las naciones que persiguió a la iglesia de Dios, que persiguió a la iglesia de Cristo. La promesa es, les daré la estrella de la mañana. ¿Quién es esa estrella de la mañana? Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Escuchen lo que dice Cristo. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Solamente Cristo tiene la luz de la verdad. Solamente su palabra nos va a mostrar el camino que conduce al reino de los cielos. Hermanos, quiera el Señor que podamos entender esta lección tan importante de la iglesia de Tiatira, de una iglesia de sacrificio, de fe, de servicio, de una iglesia que Cristo dijo, yo conozco tus obras y tu trabajo. Y hermanos, y que cada día podamos ser fieles al Señor en lo que respecta a su palabra y en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que el Señor les guarde y les bendiga, es mi mayor deseo y oración. Y vamos a tener una palabra de oración en este momento para ser despedidos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra y por esta lección tan linda que hemos estudiado de la iglesia de Tiatira. Señor, desde el año 538 hasta 1798, 1260 años fue el periodo que tu iglesia tuvo que soportar en sufrimiento y persecución. Pero la bendición y la promesa están allí escritas en tu palabra. Muy pronto, cuando vengas a este mundo a llamar a los muertos a la resurrección y a los vivos para ser juzgados, Señor, tu palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias por esa promesa maravillosa. Una vez más pedimos una bendición para tu hija Inés Galvis de Rojas. Bendícela, bendice a sus seres queridos. Gracias por la fortaleza que has dado a nuestro hermano Jaime. Ayúdalos y cuida de sus vidas también. Bendice a tus hijos que hoy no vinieron a tu casa de oración y hágales extensiva tu bendición a sus vidas, que puedan despertar antes de que sea demasiado tarde. Gracias por tus promesas. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.